Muy buenas tardes para todos, hermanos y amigos. En esta tarde, después de saludarles, quiero decirles que nuestro tema para el día de hoy lleva por título Tres locuras de la Biblia, basado en un versículo que queda en el libro de Primera de Corintios, en uno de los primeros versículos, donde dice que ya que el mundo no quiso conocer a Dios por intermedio de su sabiduría, a Dios le plugo que el mundo le conozca por intermedio de la locura de la predicación. Una señorita un día me dijo: pastor, ¿usted sabe por qué la gente muchas veces no cree en el Evangelio o en la palabra que está escrita en la Biblia? Porque realmente que, que las palabras de la Biblia y del Evangelio para la gente que no conoce a Dios son locuras, son cosas locas, son cosas tiradas de las mechas, como dicen aquí en Chile. Como por ejemplo, la Biblia dice que el más grande será el más pequeño, que el que está delante será el que queda atrás, que el que se humilla será enaltecido y que el que se enaltece será humillado, que el que es más fuerte es el más débil. Cosas como esas que la gente no lo entiende, pero, pero también la palabra de Dios dice que la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio es locura, pero ¿para quiénes? Para los que se pierden, dice el apóstol Pablo, pero para los que se salvan es poder y sabiduría de Dios. Bueno, vamos, tres locuras de la Biblia. Primera locura: un hombre de avanzada edad llamado Noé, predicando en una pampa y diciendo: de aquí a 40 días, de aquí a 120 años, habrá un diluvio y toda la gente morirá. Lloverá 40 días y 40 noches y toda la gente que no entre en este barco que yo estoy haciendo morirá. ¿Quién creyó a su mensaje? La Biblia dice que nadie creyó a su mensaje. ¿Por qué? Porque era una locura. ¿Por qué era una locura? Porque nunca mientras el mundo había existido hasta ese día, había llovido. No había ningún ser humano vivo en ese tiempo que alguna vez hubiera conocido la lluvia. Nunca había llovido, porque la palabra de Dios dice que solamente caía un rocío en la mañana y con eso se alimentaban las plantas. Pero cuando llegó el día y la hora, cuando se cumplieron los 120 años y 7 días, porque 7 días esperó Dios todavía para ver si había alguno que creía, comenzó el diluvio y toda la gente que no creyó murió. Creyó, pero creyó tarde. Y dice la palabra de Dios que sin ninguna duda la gente corrió al arca para tratar de salvarse, pero la palabra de Dios dice que la puerta la había cerrado Dios.
Nadie en el día de hoy puede desconocer este evento o negar de que el diluvio no existió, porque hay pruebas científicas, antropológicas, bíblicas, históricas, de que el diluvio fue una realidad. ¿Por qué fue una realidad? Porque en el mundo donde vive Dios, en el hábitat de Dios, no existe. Y usted me dirá, ¿qué cosa no existe? No existe que alguien en el mundo de Dios, en su divina naturaleza, prometa algo y después se retracte de lo que prometió, se arrepiente de lo que prometió. Ahí en el mundo de Dios no existe eso. En la tierra existe, porque yo puedo prometer algo y después me retracto de lo que prometí. Me arrepiento de lo que yo le prometí a alguien. Pero en el mundo de Dios no existe. En el mundo de Dios. Por eso Jesucristo se atrevió a decirle a los discípulos, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y también le dijo al apóstol Juan, el que escribió el libro final de la Biblia, el Apocalipsis, que relata el final de la historia de la humanidad, le dijo, Juan, escribe lo que yo te estoy diciendo, porque estas palabras que yo te estoy dictando son fieles y verdaderas. Aleluya. Segunda locura. El profeta Isaías escribió en su libro que llegaría el día en que un niño nacería en Belén y ese niño sería el Hijo de Dios que vendría a salvar a la humanidad. Ocurrió lo mismo que con Noé. Nadie creyó, porque la gente decía, un niño va a ser un ser humano y Dios es espíritu. ¿Cómo van a ser un, un, un ser humano? No puede ser un Dios, porque Dios es espíritu. Y nadie creyó. Todos se reían de esa profecía. Pero llegó el día en que nació el Hijo de Dios en Belén. Y en este día, en este mundo, creo que son muy pocos, contados con los dedos, las personas que pueden decir que Jesús no nació. Vea usted la fiesta de la Navidad, donde todo se revoluciona, toda la gente comprando regalos para celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, porque no hay nadie que pueda desconocer o negar el nacimiento, la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque era una locura, se cumplió. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir lo mismo, porque en el mundo donde vive Dios, en el hábitat de Dios, en la naturaleza divina de Dios, no existe que alguien prometa algo y después no lo cumpla, se retracte, se niegue de lo que prometió. Por eso vuelvo a repetir que la palabra de Dios, que el cielo y la tierra un día pasarán, pero la palabra de Dios es infalible. Aunque sea una locura,
para el mundo, pero cuando llega el día y la hora, se cumple. Tercera locura y última, porque la Biblia, entre comillas, está llena de cosas locas, pero que son verdad. Pero yo en esta tarde solamente voy a dedicarme a tres puntos. Por eso este tema se llama Tres locuras de la Biblia. La tercera, un día la gente, dice la Biblia, estarán casándose, estarán dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, cuando de repente el cielo se va a abrir, se tocará una trompeta, sonará una trompeta, y todas las personas que hayan creído en Jesucristo como el Salvador del mundo, y se hubieran arrepentido de sus pecados, creyendo en la palabra de Dios, aunque el mundo diga que es una locura, pero esas personas, a pesar de todo lo que la gente diga, hayan creído en Jesucristo como el único Salvador. ¿Qué dice la Biblia? Que en un abrir y cerrar de ojos, todos los hijos de Dios que hayan creído en Jesucristo serán transformados, sus cuerpos mortales, sus cuerpos enfermos, quizá con cualquier clase de enfermedad, serán en un abrir y cerrar de ojos. Dice el libro de 1 Corintios en el capítulo 15, serán transformados en cuerpos inmortales, en cuerpos celestiales, en cuerpos semejantes al Hijo de Dios. Y todos los muertos que hubieran muerto creyendo en Jesucristo el Señor como su Salvador, resucitarán de las tumbas. Es una locura para el mundo de hoy. Es una locura. Por eso la gente, igual como en el tiempo de Noé, igual como en el tiempo del nacimiento del Señor Jesús, tampoco cree en lo que nosotros llamamos el arrebatamiento de la iglesia. ¿Pero por qué se cumplirá? Se cumplirá igual como los dos primeros eventos que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque en el mundo donde vive Dios no existe que mi Dios prometa algo y después se arrepienta, después lo niegue, después se desdiga de lo que prometió. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Se cumplirá porque Dios no depende, no depende de la actitud de los hombres. Lo crea el hombre o no lo crea. Cuando en la agenda de Dios, cuando en el reloj de Dios se cumple el día y la hora, el cielo se abrirá y ocurrirá el evento más grande de todos los siglos, la venida de Jesús a la tierra. Amén.